Buenas noches, doctor. Nuestro grupo está conformado por María José Barahona, Nicole Jaramillo, Sonia Peñaranda y Félix Jaramillo. Vamos a hablar sobre la criminología. En una breve introducción podemos decir que es aquella ciencia que surge como el estudio del fenómeno del delito, sus reglas, sus causas y las formas de respuesta social frente a este fenómeno. En esta presentación vamos a presentar a las principales escuelas de la criminología, sus autores, sus pensadores, sus fechas de inicio, sus principales postulados y sobre todo las diferencias entre sí, con la finalidad de poder llegar a una conclusión. Voy a empezar con la escuela clásica. La escuela clásica surge conjuntamente con el periodo de la Ilustración a partir del siglo XVIII. Esta escuela ya comienza a verificar, a mirar a los delitos como conceptos jurídicos, lo que sugiere ya una ruptura entre la sociedad y el individuo. Los pensadores más relevantes de esta escuela son Pellegrino Rossi, Giovanni Camignani, Francisco Carrara y Beccaria. La idea central o la idea principal de la escuela clásica es que el ser humano es dueño absoluto de sí mismo y por lo cual de sus actos. De tal manera se puede interpretar que los delincuentes cometen los actos con el deber y el poder de respetar las leyes, es decir, que no existe ningún impulso biológico o influencias externas. Vamos a presentar los postulados de la escuela clásica, entre los cuales podemos obtener que todos los individuos son libres y poseen igualdad de derechos. El postulado representativo de esta escuela, que es el libre albedrío, es el que rige las actuaciones de los individuos, de tal manera que sus acciones son libres. El Estado va a tener la potestad de castigar el quebranto de las leyes y sobre todo la comisión del delito se relaciona con la responsabilidad moral, es decir, por el hecho de actuar con el libre albedrío. Ahora vamos a hablar de la escuela positiva, que surge como una contraposición a la escuela clásica. El origen radica a finales del siglo XIX. Dentro de los pensadores más relevantes ya tenemos a César el Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo. Vamos a identificar que la escuela positiva va a surgir como una contraposición, como ya lo he dicho, a la escuela clásica, de tal manera que viene a rechazar esta idea de libre albedrío. La introducción del método científico es uno de los postulados más importantes de la escuela positiva. Lo hace con la finalidad de explicar fenómenos como la delincuencia, con el postulado que una persona está condicionada biológicamente para delinquir. Para la escuela positiva, ya vamos a tener que una persona no tiene el control sobre sus actos en el momento de cometer un delito. Los comportamientos humanos forman parte de una dinámica de causas y efectos con determinantes internos o biológicos y externos o sociales. Para eso vamos a presentar los postulados de la escuela positiva y entre los cuales tenemos que, como ya lo he dicho, a diferencia de la escuela clásica, rechaza este libre albedrío y manifiesta que la conducta humana va a estar determinada por factores sociales, psíquicos y biológicos. Va a ver el delito como un fenómeno natural y social y la sanción va a ser proporcional a la peligrosidad del autor. Por último y más importante a mi forma de pensar, se persigue este fin de la readaptación de los delincuentes y sobre todo que la prevención va a ser lo más importante que la represión. Bueno, Gracias. continuando, seguimos con la escuela crítica. La escuela crítica surge en el siglo XX, inspirada en el marxismo y en la escuela de Frankfurt, teóricos como Teodoro Adorno, Herbert Marcuse y posteriormente como Paulo Freire. Esta escuela se enfoca en la crítica del sistema educativo como reproductor de desigualdades sociales. Análisis de las relaciones del poder, la dominación, cultura y económica. Denuncia también como la educación legítima en el orden social establecido. Sus aportes principales es la introducción de una visión ideológica y política en el análisis educativo. Crítica de la neutralidad, del conocimiento. Toda educación es política. Paulo Freire propuso una pedagogía liberadora basada en el diálogo y la conciencia crítica. Y por último, se enfoca en transformar la sociedad a través de la educación. Dentro de esta escuela crítica podemos mencionar algunos ejemplos de autores y obras. Tenemos como autor de Louis Althusser, Escuela como aparato ideológico del Estado. También tenemos de Pierre Bourdieu, Habitus y reproducción cultural. Tenemos por último la de Paulo Freire, que fue Pedagogía del oprimido. Luego tenemos la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su mayor influencia fue en los años 1920 y 1940. Surge un contexto de rápido crecimiento urbano, migraciones masivas y desigualdades sociales en Chicago. Esta escuela se enfoca en el empírico y cualitativo, usando métodos como la observación participante y entrevistas.
Se enfoca también en el interés en la intersección social y la construcción del significado del contexto educativo. Esta escuela, en lugar de criticar el sistema, busca entender cómo funciona la educación en la práctica. Sus aportes de la Escuela de Chicago a la criminología. Enfoque sociológico de la criminalidad, la conducta delictiva es influida por el entorno social, no por factores individuales o biológicos. Teoría de la desorganización social. Comunidades como con pobreza, movilidad residencial y heterogeneidad cultural tiende a una mayor criminalidad. Métodos empíricos. Uso de mapas delictivos, estudio de varios, entrevistas, observaciones participantes. Análisis del entorno urbano. La ciudad como espacio donde surgen obstaculares y conflictos que favorecen la delincuencia. Ejemplos de autores y obras. Dentro de estos autores tenemos a George Herbert Mead, fundador del interaccionismo simbólico. Luego tenemos de Howard Baker, ya que este estudió sobre etiquetas y divisiones. De Evan Goffman, analiza de la interacción social. Vamos a hablar acerca de la escuela de la anomía. Esa de aquí cree que el crimen resulta directamente del desorden social y también de la desaparición de las reglas sociales. Esto va a enfatizar el impacto de la disminución de la normativa, lo que va a llevar a algunos grupos sociales a desviarse. Por el contrario, la escuela de outsiders o la teoría del etiquetado sugiere que la desviación resulta de la respuesta social a individuos específicos. Las etiquetas de la sociedad pueden solidificar a una persona criminal. Em, la escuela de anomía comienza a dar forma a las ideas de la criminología en el año de 1897. Esta de aquí se centra en la investigación suicida de Emily Durkheim. El crecimiento conceptual continuó durante el siglo XX, como los escritores de esta escuela son Robert Merton, Albert Cohen. En cambio, en la escuela de Orsay sacó el poder en la década del año 1960, particularmente a través de los esfuerzos de Howard Becker y Edwin Elmer, quienes fueron los que alentaron un examen crítico del proceso de la criminalización. La escuela de anomía nos ayuda a ver el crimen como una clara señal para las disparidades sociales. Esta de aquí ofrece una amplia visión general del crimen, lo cual es muy útil para elaborar una política centrada en la prevención para promover la inclusión social. En la escuela Outsider, en cambio, proporciona una crítica significativa en el sistema legal y los métodos de regularización social. El enfoque está en la fuerza de los nombres que ha dado a la forma del desarrollo de diferentes enfoques de la justicia, como la justicia curativa y las iniciativas de ingresos. Podemos decir también que existe una distinción básica en el método, el estudio sobre la anomía. Este de aquí examina las razones físicas detrás de los crímenes, mientras que los extraños analizan cómo los crímenes se etiquetan. En cambio, la anomía también estudia el por qué se compromete, los extraños, cómo y por qué se considera a alguien criminal. Una crítica común de la anomía es que su enfoque es simplista al ignorar la elección personal. Se culpa a los extraños por disminuir el deber del individuo y poner toda la carga únicamente a la sociedad. Nos permiten organizar más reacciones criminales humanas con un enfoque preventivo y con todo, aquí también hay que tener en cuenta los derechos humanos, los elementos esenciales para una política penal En eficiente. conclusión, Eh, es decir, que con base con la criminología ha transformado profundamente la ley penal y cambia de enfoque de penalización puramente más integrados y preventivos. Su intervención más importante es la comprensión científica e interdisciplinaria de las causas de crimen, que permite políticas criminales más efectivas, más humanas y orientadas hacia la rehabilitación y la reintegración social de los delincuentes. Por esta razón, la relación entre las dos disciplinas, la criminología con base, actúa como una herramienta esencial para que el derecho penal eh, no sea una ciencia estéril, sino una práctica informada y dinámica. En conocimiento criminal ayuda a prevenir y reducir el crimen analizando los factores sociales, económicos y psicológicos, permitiendo que la justicia penal intervenga solo si es necesario y proporcional.
Por esta razón, la intervención penal en derecho penal se encuentra en el Ecuador y en el mundo, ya que ha enriquecido la comprensión de un fenómeno criminal que promueve más derecho penal humano y basado en evidencia científica. Gracias a la influencia de varias escuelas criminológicas que ha sido influenciada por el impacto potencial que ha permitido adaptarse al sistema penal, a las necesidades y realidades sociales del país. Muchas gracias.